En este video estudiaremos los hamiltonianos, los sistemas gradiente y las funciones de Lyapunov. Bien, vamos a hacer una breve recapitulación de todos estos conceptos para después resolver algunos ejercicios. Empecemos con una superficie Z que es función de X y Y. Si esa superficie la igualamos a una constante, entonces tendremos las curvas de nivel de esa superficie. Si suponemos que las curvas de nivel se pueden parametrizar con respecto a un parámetro t, entonces la función z o e dependen de t. Podemos ver a esta superficie como una función de t y entonces calcular la derivada con respecto a t como la parcial de e con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la parcial de e con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. En la gráfica se muestra una superficie y graficamos una curva de nivel. Si esa curva de nivel, si los puntos sobre esa curva de nivel, los puntos X, Y, se pueden parametrizar con respecto a un parámetro T, entonces esta derivada total va a ser igual a 0, porque tenemos una curva de nivel de valor C. Ahora, esta forma diferencial ya la estudiábamos en un primer curso de ecuaciones ordinarias y en ese caso se tenía la forma diferencial y se requería encontrar una superficie que fuera solución a esta ecuación. Para ello se pedía que las derivadas mixtas de la función e fueran iguales, eso se conocía como la condición de exactitud, y si eso ocurría, garantizábamos la existencia de una superficie E continua y se encontraba esa superficie integrando la parcial de E con respecto a X, y la parcial con respecto a Y se integraba con respecto a Y. En ese caso, de esas ecuaciones diferenciales que en un primer curso se conocen como ecuaciones diferenciales exactas, conocíamos estas funciones que pueden depender de X y de Y de hecho había casos en donde si la condición de exactitud no se satisfacía, podíamos en algunos casos encontrar un factor integrante que hacía que la ecuación fuera exacta. Bien, ahora, para el caso que nos ocupa, lo que conocemos es la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t, que de hecho definen el sistema dinámico. Esa forma diferencial la podemos reescribir como el producto punto del vector gradiente de la superficie E por el vector tangente
a la curva de nivel. Si es el producto punto del gradiente con el vector tangente a la curva de nivel es igual a 0, entonces estos vectores serán perpendiculares. Es decir, el vector gradiente será perpendicular a las curvas de nivel de la superficie. La situación gráficamente la podemos representar de la siguiente manera. Ahí tenemos una curva de nivel. Está parametrizada con respecto a un parámetro t. Tenemos el vector tangente a la curva. El vector gradiente es perpendicular al vector tangente y si recordamos que el vector gradiente da la dirección de máximo crecimiento en la superficie, entonces menos el vector gradiente es la dirección de máximo de crecimiento en la superficie. Ahora, continuamos recapitulando. Si en esta ecuación igualamos la derivada de x con respecto a t como la parcial de e con respecto a y la derivada de y con respecto a t como menos la parcial de e con respecto a x, esta ecuación se hace igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada total de e con respecto a t es igual a 0, se satisface, y tenemos un sistema hamiltoniano. Este tipo de sistemas es conservativo, puesto que la derivada con respecto a t sea igual a 0, significa que tenemos una curva de nivel sobre la que la energía se conserva. Y si igualamos la derivada de x con respecto a t con menos la parcial de con respecto a x y la derivada de y con respecto a t con menos la parcial de con respecto a y, entonces la derivada total de con respecto al tiempo es el producto punto del vector gradiente con menos el vector gradiente. Esto es menos el producto punto del vector gradiente con el mismo. Esto es menos la norma al cuadrado del vector gradiente. Esta cantidad siempre es mayor o igual que 0 con el signo menos, entonces aseguramos que es menor o igual que 0 y si esa condición se satisface, estamos hablando de un sistema gradiente. Si nos fijamos en la gráfica de esta función, por un lado, notamos que sobre la curva de nivel, la derivada de e con respecto a t es 0, es decir,
el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Y por otro lado, si fijamos un valor t, vamos a suponer aquí t igual a 0, y vamos considerando todas las posibles curvas de nivel en donde t es igual a t sub 0, entonces sobre esa trayectoria, la función, la superficie E es decreciente. Queda escrito de esta manera, ¿verdad? Entonces, si la derivada con respecto al tiempo es negativa, la superficie decrece. Si es positiva, la función crece. Ya por último, en este resumen, si tenemos que la superficie E evaluada en un punto crítico del sistema dinámico es igual a 0 y alrededor de ese punto crítico es positiva, por ejemplo, en esta superficie que, que mencionan en el libro de Bárbara, tenemos que existe un punto crítico en donde la función es 0 y en una vecindad alrededor del punto crítico la función es positiva. Por otro lado, si la derivada con respecto al tiempo es menor o igual que 0 para cualquier punto en una vecindad del punto crítico, por la geometría de la superficie, ese punto crítico debe de ser un punto de equilibrio estable. Y si la derivada de con respecto al tiempo es estrictamente negativa, entonces decimos que el punto crítico es asintóticamente estable. Bueno, hasta aquí la recapitulación. Ahora, resolvamos los siguientes ejercicios. Tenemos el problema 7 de la sección 10.6 del libro de referencia. Tenemos dos sistemas y en el primer inciso nos piden que mostremos que el segundo sistema es hamiltoniano, pero que el primero no lo es. Entonces, para hacer esto, recordamos que el sistema es hamiltoniano si satisface estas ecuaciones y entonces directamente para el primer sistema igualamos, hacemos estas igualdades, escribimos esas igualdades y luego verificamos que las parciales mixtas sean iguales. Si las parciales mixtas son iguales, podremos garantizar la existencia de una superficie continua que satisface
esta ecuación, igual a 0. En este caso, las derivadas parciales son distintas, no podemos garantizar entonces la existencia de tal superficie y concluimos que el sistema no es hamiltoniano. Para verificar que el segundo sistema es hamiltoniano, lo que hacemos es verificar que debe de satisfacer estas condiciones. Directamente lo escribimos las ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar con estas ecuaciones. Calculamos las derivadas mixtas, la parcial con respecto a x de esta, de y, la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y de esta función. Si son iguales, como es el caso, podemos garantizar la existencia de una superficie E que satisface la forma diferencial que teníamos aquí, y podemos concluir que el sistema es hamiltoniano. Y no solamente concluir que el sistema es hamiltoniano, sino encontrar una superficie que satisface el sistema hamiltoniano. Entonces, como la parcial de con respecto a y es y, para encontrar la superficie E, integramos con respecto a y, tenemos y cuadrada entre 2 más una constante que puede depender de la variable x. Lo mismo hacemos para la segunda función. Aquí me faltó el signo menos. Entonces, tenemos que la integral de esta función con respecto a x da esta función, más una constante que puede depender de y, igualamos. Aquí hay un error de escritura, debe de, por este signo menos, los signos aquí deben de cambiar. En el documento PDF lo voy a corregir, entonces aquí son signos positivos y la superficie que satisface el sistema es esta. Finalmente, en el inciso C, se pide que averigüemos cómo son los campos vectoriales de ambos sistemas, y entonces graficamos el plano fase de ambos sistemas. Este es para el primer sistema, este es el segundo. Notamos que son muy parecidos, prácticamente idénticos. Y la razón, después de ver el campo vectorial, notamos que si el primer sistema lo dividimos entre x al cubo, obtenemos el segundo. Entonces, pensándolo en la forma diferencial, tendríamos que, si igualamos a 0, ¿verdad? Esta no sería una ecuación exacta, pero existe un factor integrante que en este caso es 1 entre x al cubo, que hace que esa ecuación sea exacta, y por eso, y después de eso podríamos encontrar una superficie que satisface el sistema. Por eso es que los dos campos vectoriales son muy parecidos. Luego tenemos el siguiente ejercicio, que
en donde se nos pide que mostremos que la función E es una función de Lyapunov para este sistema dinámico. Tenemos, primero, recordemos que una función es de Lyapunov si en el punto crítico es 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el o los puntos críticos del sistema. En este caso, para la primera ecuación tenemos que x es igual a 0. Y en la segunda ecuación llegamos a que también y es igual a 0. Por lo tanto, el único punto crítico es el origen. Sustituimos el origen en la ecuación, en la función e es igual a 0. También recordemos que la derivada con respecto a t de una función de Lyapunov debe de ser menor o igual que 0. Entonces, como la derivada total de e con respecto a t está dada por esta expresión, si sustituimos la parcial de e con respecto a x y la derivada de x con respecto a t, y lo mismo hacemos con la parcial con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, obtenemos esta expresión y después de simplificar, notamos que todas las potencias son pares, por lo tanto, y como todos los términos tienen signo negativo, podemos asegurar que para un punto distinto del origen, la derivada de e con respecto a t es estrictamente menor que 0 y por otro lado, lo único que faltaría verificar es que la función e evaluada en un punto que está en una vecindad del punto crítico es positiva. Y como la función está definida como x al cuadrado más un medio de y al cuadrado, para cualesquiera valores de x y y distintos de 0, esta función va a ser positiva. Por lo tanto, después de verificar que se satisfacen las tres condiciones para que e sea una función de Lyapunov, concluimos justamente esto. E es una función de Lyapunov para el sistema dado. Ahora, hallemos una función de Lyapunov para el siguiente ejercicio. Tenemos este sistema que tiene un punto de equilibrio en el 0, 0 y vamos a determinar una función de Lyapunov para determinar la estabilidad del punto. Entonces, la función de Lyapunov, como lo mencioné antes, debe de satisfacer que en el punto crítico es 0, que en una vecindad alrededor del punto crítico es positiva y que la derivada con respecto a t es menor o igual que 0 en una vecindad del punto crítico. Entonces, nuevamente, escribimos la derivada total con respecto al tiempo. Sustituimos lo único que conocemos en este caso, que son la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t, y queremos que esto sea negativo. En el libro nos sugieren que probemos con formas cuadráticas, porque justamente tienen estas propiedades, y entonces proponemos
esta forma cuadrática, calculamos las parciales con respecto a X y con respecto a Y, y sustituimos en esta ecuación que habíamos escrito antes. Simplificamos los términos. Este término es, la potencia es par, la potencia es par. Aquí podría, con respecto al signo, si estamos en una vecindad alrededor del origen, puede ser una cantidad tanto positiva como negativa, y entonces imponemos valores para los coeficientes A y C. Si A es igual a C y son positivos, y B es igual a 0, entonces podemos asegurar que la derivada de con respecto al tiempo es menos 2 veces una cantidad positiva por la suma de potencias pares de X y de Y. Aseguramos que esto es negativo para cualquier punto en una vecindad del origen. Y entonces la función E la podemos expresar de esta forma. Es una función de Lyapunov que al graficar para el parámetro A igual a 1, vemos que su gráfica es esta. Para valores de A distintos de 1, pero positivos, lo único que pasará es que esta superficie se va a abrir más o a cerrar, dependiendo del valor que le demos a A, y por lo tanto, el punto crítico es estable. No, en este caso es estrictamente menor que 0, y entonces el punto crítico es asintóticamente estable. Aquí nuevamente en el documento PDF estará corregido esta parte. Y ya para terminar, aquí hay una tarea que es resolver los ejercicios 10, 11 y 14 de la sección 10.6 del libro de Barbara McClure. Hay que entregarlo a más tardar el jueves 29 de octubre. Envíenlo por correo electrónico con el asunto ecuaciones diferenciales. Voy a abrir un buzón inteligente para que reciban respuesta automática de recibido. Y por favor, el nombre del archivo adjunto con la tarea en formato PDF, que sea su primer apellido, seguido de su segundo apellido, si es que lo tienen, y seguido de la fecha de asignación de esta tarea, que es el año, el mes y el día. Todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Si yo enviara la tarea, entonces sería el nombre del archivo, sería Hernández Martínez 201022.pdf. Eso es todo. Recuerden que en la descripción de este video está el enlace para descargar las notas